rey David en sus principios. En sus principios donde veíamos a David como pastor de ovejas, David como luchador, vencedor de leones y osos, cuando oraba cuando tocaba, el arpa y aliviaba el tormento de Saúl, cuando peleó contra Goliat, y veíamos esta situación como un trato, o no un trato, sino que una obra de parte del Señor preparándolo para que pudiese gobernar, para que pudiese llevar al reinado, y tenía que tener carácter, tenía que tener una postura. Entonces todo era una preparación, ¿sí? Pero no podemos dejar de ver, es tan precioso ver la vida del rey David, porque se refleja mucho a nuestras vidas. Si bien nosotros estamos hoy como reyes y sacerdotes, la Biblia nos habla, o sea que vamos camino cada día a nosotros también ser gobierno, ¿sí? Gobierno de nuestra vida, gobierno de nuestro entorno, gobierno de nuestra situación, donde Dios nos pone para que nosotros podamos ser aquellos vencedores y no vencidos, ¿no? En distintas áreas de nuestra vida. Entonces necesitamos muchas veces nosotros ir asimilando aquellas enseñanzas que nosotros tenemos a la luz de la palabra, a la luz de la escritura, para que nosotros podamos ver cuánto se refleja en nuestra vida la situación de aquellos hombres y mujeres de Dios que quedaron registrados en la palabra de Dios. Entonces, viendo en la vida de David un hombre que tuvo sus altos y bajos, tuvo sus glorias y sus derrotas, tuvo sus situaciones de grande alegría, pero también de grandes tristeza, profundos dolores, ¿sí? O sea, situaciones muy similares a las nuestras. Y vemos en un hombre que fue fiel conforme el corazón de Dios, pero que también pecó, ¿sí? Y Dios no dejó de resaltar ninguna de estas actitudes de David, sino que todas quedaron registradas en la Biblia para que nosotros podamos ver y para que nosotros podamos también entender, ¿sí? Que así como David fue el rey David, el sucesor, quien luego la Biblia habla que iba a levantarse un sucesor, que su reinado no iba a acabar, que no iba a terminar, quien fue Jesucristo, ¿sí? Quien hoy es el sucesor de la dinastía, del linaje de David. Entonces, nosotros podemos ir viendo que a lo largo de la escritura vamos viendo cuánta obra nosotros encontramos y cuánto altos y bajos, ¿sí? Y que nosotros también pasamos ciertas circunstancias donde nosotros tenemos que no tiene que eso detenernos, no tiene que eso alejarnos, sino que esas son las situaciones que nos hacen a nosotros un hombre y una mujer de Dios. Amén. La escritura nos dice ya en segunda de Timoteo, si no me falla la memoria, 3:16, que toda la escritura de Dios es inspirada por Dios para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, ¿sí? Entonces la escritura, la Biblia, todas las cosas que se escribieron antes, justamente para que nosotros podamos entender y aprender, y nosotros podamos ver cuál es el propósito de las situaciones que quedaron registradas en la Biblia. Y hoy quiero compartir este pasaje en el libro de Segunda de Samuel. Como dije, si Dios me permite, voy a ir hablando varias cosas de la biografía del rey David. Y hoy quiero leer en Segunda de Samuel, capítulo 11, un pasaje donde nos cuenta una historia muy conocida también. Una historia que se deja ver y que muchos la conocemos, algunos de la escuela bíblica, de la escuela dominical, otros, bueno, a lo largo de nuestra trayectoria fuimos y escuchamos muchas veces, tal vez esta enseñanza, pero hoy quiero compartirla del capítulo 1 de Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 4, de Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al versículo 4, y dice así la palabra del Señor: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los hombres a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá
Pero David se quedó en Jerusalén. Y se sucedió un día al caer la tarde que levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron aquella es Bersabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajero y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. ¿Sí? Yo quiero que podamos, como decía, ver varios puntos, como dije, ¿no? Al principio David tuvo sus altos y bajos, sus victorias y sus derrotas, su intimidad con el Señor, de ser llamado el hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, pero también tuvo sus momentos de derrota espiritual, ¿sí? Donde se envolvió su vida en el pecado, ¿sí? Y en la parte donde podemos decir no solo en el pecado, sino también en el homicidio. O sea, grandes cosas que nosotros podemos decir, la pucha, ¿cómo puede ser un hombre que la Biblia menciona conforme el corazón de Dios que caiga tan bajo? Si se quiere la expresión, pero podemos nosotros ver el por qué cae en esta situación, el por qué queda en esta situación de donde nosotros podemos ver cómo David cae en esta situación. Y yo estaba mirando varios puntos como para que uno pudiéramos analizar y pudiéramos ver qué es lo que lo llevó a David a caer en esta situación de adulterio. Así que luego termina no solo en adulterio, sino que termina también en el homicidio, ¿no? Dice que lo que primero nosotros podemos ver en el capítulo 11 y versículo 1, lo primero que nosotros podemos notar de ver que dice la palabra del Señor, que era la época en que los reyes salen a la guerra. Y me llamó un poco la atención en los tiempos, o sea, que había un tiempo determinado que los reyes salían a la guerra. O sea, que no era en cualquier momento que los reyes salían a la guerra, sino que había un tiempo establecido, un periodo de tiempo donde ellos iban a la guerra. ¿Y por qué había un periodo de tiempo? Porque ellos no, a ver, o sea, tenemos 4 estaciones del año, ¿sí? En las cuales nosotros vivimos. Y hay una época del año que ellos podían ir a la guerra. Ellos no iban en el invierno, por ejemplo, no iban en el invierno porque el invierno en el desierto es muy crudo, ¿sí? Muy difícil de atravesar en el invierno. Entonces no salían a la guerra en la época de invierno. En la época de otoño tampoco salían porque la época de otoño era un tiempo muy lluvioso, donde había mucho pantano, mucho barro. Entonces no era una época mejor para ir a la guerra, ¿sí? Porque era una época donde no podían ellos ir a tener esa pelea con tanta facilidad, con tanta libertad. Tampoco iban en el verano, porque el verano era muy crudo, muy duro, muy difícil de atravesar o estar en el tiempo del verano en guerra, ¿sí? Y va a haber mucha baja en la gente. En ninguna de estas épocas del año ellos iban a la guerra, ni en el invierno, ni en el otoño, ni en el verano. Ellos iban a la primavera, ¿sí? En primavera era la época que se utilizaba para que todos los reyes salían a conquistar, salían a batallar, salían a defenderse, salían a participar de estas actividades de conquista y estas actividades de defensa, sea cual sea la situación, eran en la época de marzo, abril, en la época de primavera. Esa era la época, por eso dice, en el tiempo que salen todos los hombres a la guerra. Esa era la época, que fue en abril, mayo, ¿sí? En la primavera. Esa misma época fue cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. Cuenta la historia
la Biblia, que en esa época Israel sale de Egipto en la época de primavera, la época ideal para poder atravesar el desierto, la época ideal para que tengan buen tiempo, para que ellos puedan tener esa salida. Entonces, en esa época dice que salieron todos a la guerra y David se queda en Jerusalén. Dice que David no solo se quedó en la época donde todos salían a la guerra, sino que David mandó a Joab, ¿sí? Mandó a otro que vaya en su lugar. Mandó a otra persona que ocupe su lugar, una persona de renombre, una persona importante, un general muy destacado en la guerra, un hombre que tenía su confianza, a quien David deposita en él su confianza y lo manda a la guerra. Y esta guerra fue una guerra que Joab conquistó. Dice, si usted lee después en el libro de Crónica, va a encontrar que esa guerra, dice que ellos fueron, tomaron, ganaron la guerra, tomaron la corona del rey, dice que era una corona muy pesada y que tenía muchas piedras preciosas y que la pusieron en la cabeza del rey David. O sea que fue una época importante donde Joab conquistó aquella guerra. Dice que tomaron a todos los hombres de guerra, a todos los hombres que ellos habían tomado en aquella conquista y las pusieron a trabajar en el campo, las pusieron a trabajar en el trabajo pesado. Cuenta la historia sobre eso, relata la misma Biblia en el libro de las Crónicas, cuenta la situación de esta guerra. Dice, pero encontramos que David envía a otro en su lugar, pero que David se quedó en Jerusalén. O sea, tres cosas que vamos notando, tres puntos que vamos notando. Así, la época que David pone un sucesor en su lugar para que vaya a la guerra y que David se queda en Jerusalén, se quedó en el palacio, se quedó en su casa. Una época donde él bien tendría que estar como representante de gobierno, él tendría que estar en el frente de batalla, pero él se queda en su casa, él se queda en el palacio, él no sale a la guerra. Dice que luego leemos también otra cosa que podemos nosotros mirar, dice que al caer la tarde se levantó, o sea que no solo que él se queda en su casa, sino que había tiempo de ocio, tiempo de donde él podía estar quieto en su casa, durmiendo la siesta. Dice que se levanta por la tarde, ya tarde, no era muy temprano ni a la mañana, sino que se levantó por la tarde, ¿sí? Después de una larga siesta, que él se quedó en su casa, donde todos estaban en la guerra, pero él estaba en su casa durmiendo la siesta. Otra de las cosas, dice que después de levantarse, él empezó a pasearse en el terrado. ¿Sí? Empezó a pasearse en la parte de la terraza del palacio, empezó a mirar, empezó a tomarse a su paseo no matutino, sino ese paseo por la tarde, mirando el palacio, mirando su entorno, mirando las casas, mirando todo. Y ahí dice que en ese momento donde él estaba paseando en el terrado de su casa, pasamos a otra etapa. ¿Sí? Pero yo quiero tomar estas no sé si 5 o 6, 5 cosas que nosotros miramos en la época de guerra, donde David envía a otro, donde David se queda en su casa, donde David descansa y donde David pasea. ¿Sabe que, como dije al principio, son cosas a las cuales nosotros asimilamos y muchas veces nos comparamos y vemos que nosotros nos encontramos en igual situación? En el tiempo donde hay muchos que están en el frente de batalla, batallando, luchando y tratando de sacar adelante la familia, el país, nuestra propia vida, sacar adelante, donde muchos están afligidos y preocupados para que Dios dé una completa victoria, una completa bendición, una completa conquista. Muchos de nosotros no vamos al frente de batalla. ¿Sí? Muchos de nosotros no tenemos la preocupación, ¿sí?,
de la situación que estamos viviendo, la situación de nuestro entorno, donde la Biblia nos enseña y nos mira que nosotros tenemos que poner nuestra mirada en los acontecimientos de nuestro presente vivir, ¿sí? De lo que nos está hablando, qué es lo que nos está mostrando, qué es lo que nos está enseñando, qué tiempo nosotros estamos viviendo, qué tiempo nosotros estamos atravesando. Y es una de las cosas que la Biblia nos amonesta a que nosotros podamos mirar el tiempo presente y que nosotros pongamos nuestra mirada. ¿Sí? Una de las cosas que decía el Señor de que nosotros debemos de poner nuestra mirada en Jerusalén, en Israel. Porque depende de la situación que yo viva, es el tiempo de las profecías que Dios anunció que iban a venir. Entonces, de hecho, tenemos una obligación, si se quiere, permítame esta palabra, una obligación de tener nuestra mirada en Israel, viendo los acontecimientos que hay allá, porque eso denota y nos marcan en qué tiempo de la venida, del arrebatamiento de la iglesia, la venida del Señor estamos. ¿Sí? Entonces, es algo que nosotros tenemos que echar a ver. Y no solo eso, sino que estamos en un tiempo donde la Biblia nos enseña y nos muestra acontecimientos donde son los principios de dolores que vienen sobre el mundo entero y que nosotros como iglesia tenemos que estar preparados, ¿sí? Donde nosotros como iglesia tenemos que tener presente lo que el apóstol Pablo le escribía a los hermanos de Efesios, ahí en capítulo 6, versículo 10, donde nosotros debemos de vestirnos con toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. Y que habiendo acabado todo, nosotros permanecer firmes. ¿Por qué hay muchas personas que hoy andan tambaleando? Porque hay muchas personas hoy que se sienten derrotados, desanimados, sin fuerza, sin ánimo, sin deseo de esa búsqueda del Señor, porque no pudieron o porque no se vistieron con aquella armadura que Dios nos dejó para que nosotros podamos vestirnos. Y es un tiempo donde debemos de estar vestidos con la armadura que el Señor nos dio. ¿Sí? Esa coraza de justicia, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, el apresto del Evangelio de paz, el calzado que tenemos que tener. ¿Sí? Que nosotros debemos de estar vestidos. ¿Por qué? Porque vienen días malos. Y para que nosotros podamos atravesar ese día malo, tenemos que estar vestidos. Tenemos que estar preparados. Si no estamos vestidos, si no estamos preparados, entonces vienen los días malos y que Dios tenga misericordia y nos ayude a que podamos atravesar. Pero si no estamos preparados, si no estamos velando, si nosotros nos encontramos en la situación como David, todos salieron a la guerra, todos salieron. Él tenía que estar en la guerra, él no salió a la guerra. Él se quedó. Entonces, que nosotros podamos analizar, ¿estamos en guerra? Estamos uniéndonos, porque en la guerra no era que iba uno solo a la guerra y era un llanero solitario que iba y conquistaba naciones, no. La guerra, ¿de qué nos habla? De que hay un general, un capitán, hay un encargado de grupo. Este grupo se va a dedicar a la espada, este grupo va a ir a las lanzas, este grupo va a ir a la flecha. O sea, cada uno tenía un lugar específico donde en el enfrentamiento de guerra que tenía que estar. Estaban los que iban primero, los que iban segundo, los que estaban en la retaguardia. O sea, cada uno tenía un lugar específico para poder conquistar la guerra, para poder ganar la guerra. Ahora, ¿en qué parte de la guerra nos encontramos nosotros? Si estamos diciendo que estamos batallando, estamos luchando, ¿en qué parte del equipo nos encontramos? ¿En qué parte de la batalla, del enfrentamiento nos encontramos? ¿Estamos en la parte donde estamos a lo primero? ¿Donde estamos en el refuerzo? ¿Estamos en qué parte? Es una pregunta que nosotros deberíamos hacernos. ¿O estamos como David, escondidos en el palacio, descansando? No hay una gran preocupación, yo me preocupo por mí, los demás no importa. Y yo creo que la Biblia nos enseña de que nosotros dice que tenemos que estar prestos a la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Que nosotros tenemos que estar unidos.
que nosotros tenemos que estar en un mismo sentir, en un mismo pensar, en un mismo enfoque. Entonces, el apóstol Pablo nos enseña en reiteradas oportunidades que nosotros tenemos que tener esa preocupación de unidad, de velar, de orar, de prestar atención a aquellos de nuestros hermanos o hermanas. Y esa es una de las situaciones a las cuales nosotros tenemos que tener presente. Necesitamos no estar como David en el palacio real. No tenemos que estar aislados en nuestras casas sin involucrarnos en esta batalla, porque es una batalla espiritual. Dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha no es contra entre nosotros, porque no nos miró, porque no me llamó, porque no, esto no es así. Es una batalla espiritual contra las regiones celestes, ¿sí? Contra huestes espirituales de maldad que vienen contra la iglesia y que batallan contra nuestra vida continuamente. Entonces necesitamos, hermanos y hermanas, nosotros necesitamos de la unidad. Necesitamos nosotros ponernos en el orden de batalla como iglesia, como cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no es que un brazo anda por allá, una pierna anda por el otro lado. No, el cuerpo es un cuerpo. ¿Sí? El cuerpo está unido, está todas sus piezas, cada una en su lugar. Ahora, ¿qué parte del cuerpo somos nosotros? ¿Qué parte de ese cuerpo somos? Qué importante que es nosotros meditar y tomar como ejemplo. ¿Por qué David cayó en desgracia? Permítame esta palabra, en desgracia, caer en el adulterio, caer en el homicidio. ¿Por qué? Porque no era tiempo para que él se quedara en el palacio. No era tiempo para que él descansara. No era tiempo para que él se quedara y que enviara a otro en su lugar. ¿Qué significa para nosotros enviar a otro en nuestro lugar? ¿Sabe que analizando, mirando, muchas veces nosotros siempre tenemos a alguien en particular para que ocupe nuestro lugar en las oraciones, perdón, en las oraciones muy puntualmente, muy particular. Pastor, hermano, ore por mí. Hermano, necesito. Y estamos siempre poniendo a otro en nuestro lugar, donde es tiempo de que cada uno de nosotros podamos empezar a pelear. Cada uno de nosotros tenemos que ocupar nuestro lugar. A cada uno de los que hoy nos encontramos en esta mañana reunidos y escuchando este mensaje, y los que van a escuchar después este mensaje. No, ¿qué lugar el Señor te colocó? Hay un lugar, ya sea en el aseo de la iglesia, en la oración, en el evangelismo, en la alabanza, en el área que sea. Hay un lugar que Dios te puso. Hay una actividad que Dios puso en tus manos para que hagas. Lo estás haciendo. Ese es uno de los puntos, ¿no? Él puso a otro en su lugar. Era una persona que lo representó, era una persona que ocupaba el lugar de él. Joab, lo que se decía Joab, era como que lo decía el rey David. El rey David está representado a través de la vista de Joab. Muchas veces nosotros usamos a alguien en nuestro lugar, o ese lugar está vacío. Y es un tiempo donde nosotros tenemos que ocupar nuestro lugar. ¿Sí? David se quedó en su casa. Él no se involucró con nada, con nadie. Él se quedó, se desligó, se despreocupó. Si los que estaban en el frente de batalla tenían que consultarle algo, él no estaba. Es como, permítame, su teléfono estaba desconectado. Su teléfono estaba en silencio. ¿Sí? Si alguien tenía que consultarle, preguntarle en un momento de urgencia, en un momento de necesidad, David no estaba. David estaba durmiendo, David estaba descansando, David estaba paseando. Qué interesante, ¿no? Uno ver la profundidad de la situación. Situaciones en las cuales dice que él no tendría que estar en ese tiempo. Era un tiempo en el año donde todos los reyes salían a la guerra. Era un tiempo donde todos salían
ninguno se quedaba, todos estaban en el mismo frente de batalla. Pero que el Señor nos ayude para que nosotros podamos ocupar el lugar que nos corresponde, el lugar que tenemos que tener, el lugar que tenemos que estar. Es fácil muchas veces nosotros criticar lo que hacen los demás. Eso es algo que nos gusta y es algo que nosotros afrontamos a diario. Ah, pero si yo estuviera, mirá lo que hizo, ¿por qué hizo así? ¿Por qué no lo hace así? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué no hace lo otro? Fíjese si no es algo común muchas veces en nuestra vida. Que siempre estamos mirando los defectos, los errores o las virtudes del otro, pero ¿qué de mí? ¿Qué de lo que yo estoy haciendo? ¿Quién critica lo que yo hago? ¿O yo me critico, yo me miro lo que yo estoy haciendo o lo que dejo de hacer? Es una de las cosas que es algo tan común. Y permítame, a veces me enojo tanto y a veces no lo manifiesto, pero mi familia que más me conoce, muchas veces me enojo tanto con esas situaciones porque es fácil señalar. Es fácil ver los errores de los demás, es fácil ver las flaquezas, es ver los pecados, es ver cuántas cosas que todos viven, pero nadie nos ponemos en el zapato del otro. Nadie nosotros nos preocupamos o estamos ahí viendo la situación. Es tan fácil, ¿sí? Pero que el Señor nos ayude para que en este tiempo nosotros podamos unirnos, participar, estar, involucrarnos, aunque estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo muchas veces, pero que nosotros podamos permanecer, porque ahí es donde Dios va moldeando nuestro carácter. ¿Cuándo? Cuando nosotros nos enfrentamos con un pensamiento, con una idea que no es la nuestra. Yo haría de esta manera, yo pienso de esta forma. Ah, pero si no se escucha o no miran en mi pensamiento, mi forma, en lo que tiene que ser de la manera que yo pienso, entonces yo directamente no me involucro. Yo no estoy. No es así. La Biblia nos manda que debemos de aprender a soportarnos, debemos de sostenernos, debemos de ayudarnos, debemos de corregirnos los unos a los otros, ¿sí? Porque la Biblia dice que si ves a tu hermano que pecó, dice, anda, aconsejale, habla con él, hacerle ver su error. Y si tu hermano no te escucha, dice, anda a buscar un testigo y trae a un testigo. Trae a alguien que te apoye y anima a tu hermano, trata de sacar a tu hermano. Ahora, si ya fuiste, oraste, fue alguien con vos, la iglesia fue, y no fue, dice, bueno, entonces déjalo. Porque ya no quiere, cerró su corazón, cerró su mente, ¿no? Pero, o sea, la Biblia nos enseña a mantener la unidad, a soportar, dice, incluso soportar a los difíciles de soportar, que tienen un carácter difícil, a ese también tenemos que amar. Al pecador también. Dios ama al pecador, no ama al pecado, pero ama al pecador. Entonces nosotros tenemos que también amarlo y tratar de rescatarlo, porque así como Dios tiene paciencia con nosotros, así como Dios trata con nosotros, también Dios quiere que nosotros aprendamos a tratar con el otro. O sea, son tantos puntos que nosotros tenemos que ver en la Escritura la palabra del Señor. Hay tiempos donde nosotros no tenemos que estar en el tiempo de ociosidad, tiempo de quietud, tiempo de relajamiento, tiempo donde nos quedamos, nos despreocupamos. No es un tiempo donde tenemos que estar en el orden de la batalla, tenemos que estar en el frente de guerra. Hoy estamos orando a la mañana y a la tarde. Involucrémonos en las oraciones. Es donde nosotros rompemos cadena. Hay tiempos de ayuno, días de ayuno en la semana. Involucrémonos. Es tiempo donde nosotros tenemos días de discipulado. Involucrémonos en el discipulado. O sea, es una iglesia que nunca dejó de activar. Es una iglesia que siempre trató de llevar a la oración,
al discipulado, de tratar de salir. Fuimos a Cuenca y varios hermanos nos apoyaron, otros no. Pero necesitamos involucrarnos en las actividades. Hoy estuvimos averiguando y pidiendo permiso para ir a hacer el trabajo en el barrio Malvinas. Hoy nos vamos a ir al barrio Malvinas con todo el cuidado, con todo el protocolo, todo lo que necesitamos, pero necesitamos de llevar a hacer la obra del Señor. Involucremos, no es tiempo para que nosotros nos quedemos. Es tiempo donde nosotros, todos salen a la guerra, nosotros también salimos, ¿sí? Nosotros también seguimos orando, seguimos discipulando, seguimos instruyéndonos en la palabra del Señor. Involucrémonos. El día martes tenemos un hermano que nos está apoyando, nos está enseñando, ¿sí? De afuera, otra parte yo, otra parte va a dar Jessica. Involucrémonos, estemos. Necesitamos capacitarnos, necesitamos instruirnos, o a no ser que sepamos todo de la Biblia, que no necesitemos instruirnos. Hermanos, es un tiempo donde necesitamos unirnos. No miremos nuestra diferencia, no miremos nuestros errores. Si usted va a buscar errores, en mí va a encontrar muchísimos. Yo tengo errores, no dejo de ser humano, pero estoy en un proceso y permitiendo y rogando al Señor que Dios complete su obra en mí. Y yo sé que en cada uno de nosotros tenemos dificultades, errores, tenemos carácter, tenemos tantas cosas, cargamos pecados. Sí. Enfrentamos muchas veces donde el enemigo nos tienta, pero es tiempo donde nosotros debemos de esforzarnos en esa gracia. Esfuérzate en esa gracia. Esforzate. Nadie va a hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Nadie va a ocupar tu lugar. Ese lugar es tuyo. Mi lugar nadie lo puede ocupar. No porque sea especial, sino porque Dios me puso en el lugar que me puso. A vos te puso en el lugar que te puso. Yo no puedo ocupar otro lugar que no sea el mío. Vos no podés ocupar otro lugar que no sea el tuyo. Hay un lugar que tiene tu nombre y un día vamos a rendir cuenta por ese lugar que Dios nos puso. No quieramos ocupar el lugar del otro. La otra parte dice que David vio a una mujer bañándose. Muchos dicen, wow, una mujer que estaba tentando a David. Otros escuchaba y meditaba que era el tiempo de la purificación, donde la mujer sabía, era una mujer temerosa de Dios. Conocía muy bien el tiempo y la manera que ella tenía que presentarse delante de Dios. Entonces se habla de que era el tiempo de la purificación de la mujer. La mujer cuando entraba en el periodo, ¿sí? Ella tenía que purificarse cuando terminaba su periodo menstrual. Entonces tenía que bañarse para poder entrar a su casa y sentirse limpia. Entonces muchos apuntan de que era esa época donde esta mujer estaba ocupando su tiempo de la purificación. Entonces, por eso se estaba bañando, para poder purificarse. Bueno, dice que cuando la vio bañándose, mandó a preguntar quién era. Y ahí me encontré con algo muy particular, porque la Biblia menciona a dos personas. Menciona a Eliam y a Urías Eteo. ¿Sí? Eliam, cuenta la Biblia que era el hijo de Eitofel, uno de los 30 valientes de David. Eitofel era uno de los que peleó aguerridamente y vio de aquellos que la Biblia cuenta que uno dice que en medio de un campo de lentejas, dice que batalló contra, no me acuerdo el número, pero que dice que peleó con tantos defendiendo aquel lugar, aquel territorio. Dice que su espada se quedó pegada en su mano. ¿Sí? Bueno, había 30 hombres destacados. Eitofel era uno de ellos.
Ahora, Eliam era el papá de esta mujer, de Bersabé. Era el hijo de Itofel. Era la nieta de Itofel. De ese uno de los 30 valientes. Y no solo era la nieta de uno de sus valientes, sino que era la esposa también de uno de los que estaba peleando en su lugar. O sea que él averiguando, él sintiéndose tentado, porque para él fue una tentación muy grande que él no supo mirar para el costado. Fue una tentación que él se dejó seducir. ¿Por qué se dejó seducir? Porque él vio y en vez de desviar su mirada, sacar su mirada de ahí y retirarse de ese lugar, dice que él se quedó. Le dio lugar en sus ojos, en su mente, y cuando entró su mente fue depositado en su corazón, y cuando ocurrió todo ese proceso, dice que él mandó averiguar, pero fue tan grande la tentación, fue tan grande su deseo, que a pesar de que él sabiendo quién era esa mujer, así mismo dice que la mandó llamar. La mandó llamar, durmió con ella. Ahora dice también la Biblia que la mujer, ella se purificó de su inmundicia. Se purificó de su inmundicia, se purificó de haber hecho lo que no tendría que haber hecho. Se purificó, se limpió de aquello que ella había cometido, de lo que había sido forzada, si se quiere, porque era el rey. El rey bien podía mandarla a matar si ella no obedecía. Se sometió al deseo del rey. Ahora, después de terminar, ella dice que ella fue y se purifica, se limpia. Que la Biblia no cuenta que David lo hubiese hecho. Ella se purificó, ella fue, se limpió, pidió misericordia al Señor, pidió clemencia al Señor. Pero David no. La Biblia no cuenta de que David se purificó, sino que al momento la guerra ganó, le pusieron la corona y es como que no pasó nada. Pero conocemos parte de la historia. En este acontecimiento él manda a matar a Urías, Eteo, y al tiempo él se casa, se queda con ella. Pero yo me quiero quedar con esta situación y con estos puntos. ¿Cuántas tentaciones que nosotros tenemos que mirar para otro lado? Tenemos que tratar de obviar esas tentaciones. Y que nosotros le prestamos tanto oído, tanto le prestamos los ojos, tanto le prestamos nuestra mente. Y ahí podemos involucrar un montón de cosas. ¿Qué es lo que nos está tentando? ¿Qué es lo que nos está haciendo que ocupe un lugar en nuestra vida que tiene que ocupar Dios, que tiene que ocupar el Señor? ¿Qué lugar que Dios tendría que estar ocupando en nuestra vida no lo está haciendo? Porque nosotros somos tentados al internet, al Netflix, ahora creo que está o no sé si ahora o de cuándo, Amazon, los juegos, el teléfono. Y que nosotros muchas veces le estamos dando lugar. Y que sabemos que esto nos afecta, porque sabemos muy bien que nos afecta nuestra relación con Dios. Pero no hacemos nada. Él supo muy bien quién era, pero no hizo nada. No hizo nada. Nosotros, hermanos, hay cosas que nos están sacando del enfoque de búsqueda de Dios y no estamos haciendo nada. Yo quiero que en esta mañana podamos analizarnos, usted, yo, que podamos analizarnos. Estamos en un frente de batalla y que podamos ser parte de esa conquista. No de lejos como Pedro, que Pedro, bien digo, que seguía a Jesús de lejos, sino que podamos involucrarnos.
Hay actividades, hay cosas por hacer. No estamos, a pesar de que estamos encerrados, pero hay actividades. Hoy tenemos la facilidad. Siempre les recalco a los jóvenes, a mis hijos, hoy tenemos un teléfono, tenemos internet, donde podemos hablar con uno, con otro, incentivarlo, motivarlo, hablarle del Señor. Ocupemos ese tiempo. Tenemos un tiempo donde podemos involucrarnos en la oración, en la preparación. No me siento preparado, no tengo conocimiento. Bueno, los días martes tenemos un tiempo donde estamos preparándonos para que podamos conocer del Señor, para que podamos conocer su palabra, para que podamos transmitirla a otros. El día martes lo estamos haciendo. Hermanos, estamos en un tiempo de guerra. Estamos en un tiempo de batalla. Alistémonos en esta batalla. Esfuérzate en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahí nomás, en el mismo capítulo que estábamos leyendo, en el capítulo anterior, mejor dicho, en el capítulo 10 de Segunda de Samuel, les leo esta frase, este versículo, y luego los invito a que podamos orar. Capítulo 10, versículo 12 dice: esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por la ciudad de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Un hermoso pasaje, donde Joab, en una situación anterior a la que estamos leyendo, él tuvo que ir a pelear en un lugar, y dice que fue él y su hermano. Los dos estaban como cabeza de un grupo de hombres. Entonces Joab y no recuerdo bien el otro nombre, si era Eliab, Abisai y Joab eran los dos que estaban. Entonces dice que Abisai y Joab llegan a un acuerdo, porque ellos iban a la guerra, y dice que uno enfrentaba por el frente, pero dice que el enemigo era mucho. El enemigo dice que era tan grande que cuando ellos estaban enfrentados por el frente, dice que el enemigo también venía por la retaguardia, venía por la espalda, venía de ellos. Entonces Joab le llamó a su hermano y dividió el grupo de soldados. Le dijo: Joab, dice, vos andás por el frente, y Abisai, vos andás por atrás. Dice: si ellos fueran más fuertes que yo te voy a ayudar. Y si ellos fueran más fuertes que yo, vos me venís a ayudar. Entonces de ahí esta frase: esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por la ciudad de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parece hacer. Es un tiempo donde nosotros, como hermanos, debemos que unirnos. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo, por nuestra ciudad, por nuestra familia, por nuestros hermanos. Esforcémonos. Y si ellos fueran más fuertes que vos, estamos nosotros para ayudar. Y si ellos son más fuertes que nosotros, están ustedes para ayudarnos a nosotros. Esfuércense, esforcémonos por nuestro pueblo, y que Jehová haga lo que bien le parezca. Inclina tu cabeza, cierra tus ojos conmigo. Señor, te doy muchas gracias en esta mañana por este momento especial, Señor, donde podemos reunirnos y meditar en tu palabra. Señor, sé que estás hablando a nuestra vida, hablando a nuestros corazones. Sé, Señor, que trajiste tantas cosas a nuestra mente en este momento, Señor, de que estamos haciendo o dejamos de hacer. Señor, en esta mañana yo te pido que tú nos perdones, Señor, por nuestras ofensas, nuestros pecados, por ese momento de ocio. Señor, porque no nos involucramos, Señor, porque no nos esforzamos. Te pido que tú nos perdones en esta mañana, Señor, y que obres con poder, con gracia, con bendición del cielo sobre cada uno de nosotros. Señor, que podamos fortalecernos en el poder de tus fuerzas, Señor, para resistir en el día malo, y habiendo acabado, Señor, permanecer firmes. Señor,